Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una sesión más de nuestro programa mensual Venga, Conciliemos. El día de hoy tenemos nuestra conferencia denominada Registro de Actas de Conciliación, Retos y Oportunidades. El Estatuto de Conciliación nos presenta una importante novedad jurídica. Las actas de conciliación y su contenido no requerirán ser elevadas a escritura pública, salvo expresa disposición de las partes. En esta sesión, de la mano del doctor Jorge Hernán Gil Echeverri, exploraremos los retos y oportunidades que nos trae este nuevo avance legislativo. Nuestro conferencista, el doctor Jorge Hernán, es abogado especializado en Derecho Comercial y en Derecho de Sociedades, árbitro de nuestro centro, y desde hace más de 25 años ha sido profesor de posgrados en diferentes universidades del país en materias afines al derecho mercantil, especialmente de sociedades y métodos alternos de solución de conflictos. Bienvenido, doctor Jorge Hernán. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias a los asistentes. Vamos a tocar un tema muy interesante, mucha actualidad, porque ni siquiera la Superintendencia de Notariado y Registro sabe cómo manejar el problema, las actas de conciliación, cuando dentro del acuerdo conciliatorio se involucran bienes inmuebles e igualmente cuando se involucran bienes sujetos a registro mercantil y que tengan alguna formalidad como la escritura pública. Entonces vamos a tratar esto desde los principios constitucionales y los principios generales del derecho para llegar a una conclusión en la cual puedo ir adelantándole. Las actas son inscribibles de manera inmediata, sin necesidad de elevar a escritura pública, que fue lo que hizo la ley 2220 del 2022, pero que ni siquiera la superintendencia sabe cómo aplicar. Y entiendo, a nivel nacional es un problema porque muy poquitos registradores la registran y los demás mandan de todas maneras a las partes a que eleven a escritura pública el acuerdo conciliatorio. Esto tiene unas historias anteriores y de hecho las dos demandas de constitucionalidad que se han presentado contra las normas que básicamente remiten a las partes y al conciliador a elevar a escritura pública el acuerdo, yo las demandé. La primera norma fue el artículo 90 del decreto extraordinario 019 del 2012. Ese decreto además tenía un título sugestivo muy interesante: eliminación de trámites. Y en el artículo 90 de eliminación de trámites se dispuso lo siguiente: cuando las partes en el acta de conciliación extrajudicial a que se refiere la ley 640 de 2001 acuerden transferir, disponer, gravar, limitar, afectar o desafectar derechos de propiedad o reales sobre bienes inmuebles, el cumplimiento de lo pactado se hará mediante documento público suscrito por el conciliador y por las partes conciliadoras. Presenté la demanda de inconstitucionalidad bajo un fundamento. Se desconoce el artículo 116 de la Constitución porque jurídicamente las actas de conciliación son documentos públicos. Y como señores magistrados, un decreto ley que tiene como finalidad eliminar trámites, lo que estás haciendo es crear un trámite adicional, un documento público que se llama acta de conciliación, elévese a escritura pública. Eso no tiene sentido. Y entonces la Corte dijo lo siguiente de manera resumida: por otro lado, cabe recordar que en la legislación civil colombiana se exige que la disposición de un bien inmueble o de un bien mueble sujeto a registro se haga a través de escritura pública y luego se escriba en el registro de instrumentos públicos, por lo cual la disposición demandada estaría simplemente estableciendo la forma como se cumple este trámite cuando se derive del cumplimiento de un acuerdo conciliatorio. Por lo anterior, si el acuerdo sobre disposición de un bien inmueble se hace en un acta de conciliación, el posterior documento en el cual se realice la transferencia, disposición, gravamen, limitación o afectación o desafectación del bien será considerado como un documento público y siempre y cuando lo suscriba el conciliador, caso en el cual estará sujeto a la presunción de autenticidad de los documentos. C604 del 2012. Además, la norma traía algo muy extraño, porque no solamente las partes que habían logrado un acuerdo conciliatorio tenían que acudir a la notaría, sino también el conciliador. Y solamente con la firma del conciliador, como dice la Corte, será considerado como documento público y siempre y cuando lo suscriba el conciliador. Es decir, lo que está diciendo la Corte es: el conciliador suscribe el acta de conciliación, pero no es documento público. Será documento público cuando se cumpla con la formalidad de la escritura pública. Y entonces aquí básicamente y de manera indirecta el legislador estableció fue como si cuando usted concilia en relación a un bien inmueble
y se afectan derechos reales, lo que usted ha logrado es una especie de promesa de contrato y entonces en la conciliación tienes que establecer día, fecha y hora notaría para firmar la escritura que perfeccione ese acuerdo de conciliación. Ese en la práctica es lo que estableció ese decreto y lo que dispuso la Corte en esa sentencia. Posteriormente viene el artículo 4 de la ley vigente sobre el registro de instrumentos públicos, que dice lo siguiente: están sujetos a registro todo acto, contrato, decisión contenida en escritura pública, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes inmuebles. B. Las escrituras públicas, providencias judiciales, arbitrales o administrativas que dispongan la cancelación de las anteriores inscripciones y la caducidad administrativa en los casos de ley. ¿Cuál es la discusión que se viene dando en relación al alcance de esta norma? No dice actas de conciliación, dice sentencia, providencia judicial, administrativa o arbitral, pero no menciona actas de conciliación. La siguiente, Carol, por favor. Y viene este parágrafo muy interesante. Este artículo 4 que estamos leyendo es de la ley 1579 de 2012. Y dice el parágrafo tenía la siguiente obligación de también elevar a escritura pública el acuerdo conciliatorio y decía lo siguiente: las actas de conciliación en las que se acuerde enajenar, limitar, gravar o desafectar derechos reales sobre inmuebles se cumplirá y perfeccionará por escritura pública debidamente registrada conforme a la solemnidad consagrada en el Código Civil. Escritura pública que será suscrita por el conciliador y las partes conciliadoras y en la que se protocolizará la respectiva acta y los comprobantes fiscales para efectos del cobro de los derechos notariales y registrales. Miren que esta ley, devolvámosla un momentico, Carol, por favor, esta ley 1579 del 2012. Pero en el momento que estaban aprobando esta ley, estaba presente la demanda que yo había formulado contra el decreto 019 de 2012. Entonces, me imagino yo que por presión de los notarios, metieron en el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos una norma propia del Estatuto de Instrumentos Públicos, que es diferente. Y efectivamente, si usted lee la norma, dice que las actas de conciliación no sirven cuando involucran inmuebles, sino que tienen que perfeccionarse mediante escritura pública suscrita por el conciliador y las partes conciliadoras y protocolizar el acta de conciliación para que produzca todos los efectos previstos en el acuerdo de conciliación. Nuevamente demandé este artículo y obviamente la anotación que hay que hacer es que el artículo 146 de la ley 2220 del 2022 derogó ese parágrafo. Entonces, no solamente lo derogó la ley 2220 del 2022, sino que en dos normas de la misma ley 2220 expresamente se dice: el acta de conciliación no requiere ser elevado a escritura pública, como lo manifestó la doctora Carol, salvo que las partes así lo dispongan. Pasemos a la siguiente, doctora Carol, por favor. ¿Cuál es el estado de la aplicación de la ley 2220 que eliminó la formalidad de la escritura pública al derogar ese parágrafo del artículo 4 de la ley sobre el registro de instrumentos públicos, y que dispone en dos artículos que no se requiere elevar a escritura pública, como son el 109 y el 64? Pues la Superintendencia de Notariado y Registro en este momento no sabe qué hacer, porque dice: vamos a estudiar nuevamente el asunto. De hecho, había sacado una circular, la 128 del 30 de marzo de 2023, orientando a los registradores de instrumentos públicos para que escribieran las actas de conciliación sin necesidad de que exigieran escritura pública. Pero a finales del año pasado dejó sin efectos esa circular y simplemente dijo: voy a estudiar nuevamente el asunto. En el extracto de esa circular vigente dice lo siguiente: de esta forma se comunicó lo establecido por la ley 2220 de los 2022. Está hablando de la circular del 30 de marzo del 2023.
Artículo 64, parágrafo segundo. Las actas de conciliación y su contenido no requerirán ser elevadas a escritura pública, salvo expresa disposición de las partes. Y artículo 109, parágrafo. En ningún caso las actas de conciliación requerirán ser elevadas a escritura pública. Y continúa diciendo la superintendencia. A partir de la expedición de la circular 128 del 2023, se han evidenciado disparidades de criterios respecto de su aplicación operativa e instrumental, lo que ha puesto de presente la necesidad de establecer un procedimiento claro que facilite la aplicación de lo dispuesto en la Ley 2220 del 2022 y honre los principios y objetivos de la conciliación como mecanismo para la resolución de conflictos. Para ello, y con el propósito de abrir un espacio de diálogo sobre el particular, esta superintendencia delegada ha tomado la decisión de dejar sin efecto la circular 128 del 30 de marzo del 2023. Como quien dice, en este momento no hay ninguna instrucción y los registradores, según su parecer y entender, pues simplemente no inscriben actas de conciliación. La siguiente, Carlos, por favor. El artículo 116 de la Constitución establece como principio general la función de administrar justicia a cargo de los jueces, pero de manera excepcional le otorga funciones jurisdiccionales a los árbitros y a los conciliadores. De hecho, revisando constituciones en derecho comparado, la única constitución en el mundo que le otorga funciones jurisdiccionales a los conciliadores es la colombiana. Y eso tiene una derivación muy importante, y lo vamos a ver. Cuando yo dictaba cursos de formación y en mi libro de conciliación extrajudicial que escribí, no sé, hace como 15, 17 años, algo así, yo hablo de que en virtud de esas funciones jurisdiccionales que tienen los conciliadores y toman decisiones, y tienen la obligación de ejercer un control de legalidad, porque la responsabilidad de un conciliador se puede ver afectada cuando avala un acuerdo de conciliación que queda afectado de ineficacia, de inexistencia o de nulidades absolutas. Hay una responsabilidad patrimonial de ese conciliador. Dice el artículo 116, la Corte Constitucional, bueno, las Cortes ejercen funciones jurisdiccionales, pero también dice, los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para poder proferir fallos en derecho o en equidad en los términos que determine la ley. Muchos años he venido pregonando la función jurisdiccional que ejercen los conciliadores y siempre me objetan diciendo, no, pero es que el conciliador no toma ninguna decisión, son las partes las que llegan al acuerdo o no. El conciliador simplemente pone su firma después de que las partes llegaron a un acuerdo, entonces no toma ninguna decisión, lo cual no es cierto. ¿Qué dijo la Corte Constitucional en esta segunda demanda? Donde vimos que efectivamente el parágrafo del artículo 4 del Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos decía, el acuerdo conciliatorio hay que formalizarlo y legalizarlo a través de una escritura pública firmada por las partes y el conciliador, escritura pública en la cual se protocolizará el acta de conciliación. Es decir, el acta de conciliación no es un documento público y por eso simplemente está sujeto a una protocolización. Dice la Corte en esa sentencia, el planteamiento del demandante ha consistido en señalar que la disposición acusada impone la obligación de elevar a escritura pública el acta de conciliación. En efecto, al fundamentar el cargo por violación de una unidad de materia, supone que el parágrafo que se acusa dispone la formalidad de la escritura pública con respecto a las actas de conciliación, la obligatoriedad de la firma por parte de las partes y del conciliador y la nueva formalidad de protocolización del acta en el instrumento notarial. En esa misma dirección, al formular el cargo por la infracción del derecho de acceder a la administración de justicia, advierte que si el acta de conciliación constituye un documento público, es innecesario obligar que su contenido sea elevado a escritura pública, tal como lo pretende la norma demandada. Seguidamente advierte, al referirse a la infracción del artículo 116 de la Carta que se conoce
que se desconoce dicho precepto constitucional por la sencilla razón de que el parágrafo demandado, al no reconocer dicha condición de documento público, exige que se convierta en público mediante escritura pública, lo que ya cuenta con dicha naturaleza jurídica. Más adelante, el demandante indica la nueva formalidad de la escritura pública como condición para que el acuerdo adquiera eficacia no corresponde a un procedimiento idóneo y adecuado por cuando desconoce el valor público de las actas de conciliación. Finalmente, al ocuparse del cargo de igualdad, sostiene que no se justifica que pese a los atributos generales del acta de conciliación, ella pierda su valor cuando se trate de inmuebles y solamente sirva como documento público cuando se suscriba la respectiva escritura pública entre el conciliador y las partes. Claro, en última, lo que estaba diciendo la norma es, si el acta de conciliación se refiere a bienes inmuebles, esa acta de conciliación pierde todos sus efectos, aunque la ley dice que presta mérito ejecutivo y produce efectos de cosa juzgada. No importa que la ley lo diga, simplemente ese acta ni presta mérito ejecutivo ni produce efectos de cosa juzgada porque no es exigible y el acuerdo, es lo que decía la norma, el acuerdo solamente será exigible cuando usted suscriba la escritura pública y esté firmada, señores participantes, además por el conciliador y se protocolice el acta de conciliación. Ese era uno de los fundamentos centrales de mi demanda. Ese acta de conciliación pierde los efectos de un acta de conciliación, según esa norma. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional? A juicio de este tribunal, una interpretación literal, sistemática e histórica del parágrafo acusado permite afirmar, a diferencia de lo que sugiere el demandante, que lo prescrito no es que el acta de conciliación en la que se incluye el tipo de acuerdos que enuncia el parágrafo demandado deba elevarse a escritura pública, ni mucho menos que su eficacia dependa de que así se proceda. Pero ¿cómo así si antes en la misma sentencia había dicho que para que produzca efectos tiene que elevarse a escritura pública? Para este tribunal el texto demandado prescribe en una dirección diferente a la propuesta por el ciudadano, que el cumplimiento de los acuerdos relacionados con derechos reales relativos a bienes inmuebles y que se encuentran contenidos en un acta de conciliación exige la observancia de la solemnidad establecida en el ordenamiento vigente, en este caso la escritura pública. Más o menos, volvía a la Corte a situar el acta de conciliación en una especie de promesa de contrato, y eso además traía una complicación bien importante. Si las partes llegaban a un acuerdo respecto a un inmueble, pero por ignorancia de las mismas partes y del conciliador, no se ponía como una fórmula que formaba parte del acuerdo, que la escritura pública que solemnizará el acuerdo conciliatorio será corrido en la Notaría Primera de Bucaramanga el día 10 de junio a las 10 a.m., pues esa acta de conciliación no servía absolutamente de nada, porque si después de suscrita el acta una de las partes se corría, ¿cómo hacer para que vaya a la notaría a firmar? Si no quedó día, fecha y otra hora ni notaría. Y entonces, lo que estaba tratando de hacerse con la conciliación, que era evitar un pleito, finalmente llegaba a otro pleito. Señor juez, ordene la firma de la escritura pública que solemnice el acta de conciliación y disponga en qué notaría, a qué horas y en qué fecha. Ya, completamente absurdo la situación que se había planteado. La lectura del parágrafo acusado permite identificar que este se refiere a las actas de conciliación que reflejen acuerdos relativos a derechos reales sobre inmuebles y a las escrituras públicas cuyo otorgamiento es necesario para perfeccionar y cumplir dichos acuerdos. Las actas, ojo, mire lo que dijo la Corte Constitucional, las actas no son objeto de registro, al paso que las escrituras públicas, siguiendo lo dispuesto en los literales
dice si son objeto de registro. Claro, la Corte dijo no, lo que es objeto de registro es la escritura pública, pero no las actas. Y yo siempre me pregunté, ¿cómo así que la Corte Constitucional dice que me equivoqué, que son cosas diferentes, que la norma no exige elevar a escritura pública el acta de conciliación? Tan era cierto que esa norma derogada exigía elevar a escritura pública el acta de conciliación, que fue derogada expresamente por la ley 2220, y que en 2 ocasiones, ya vimos el artículo 99 y el 64, el mismo legislador dijo, no es obligación elevar a escritura pública las actas de conciliación. Continúa diciendo la Corte. En segundo lugar, encontrada una fórmula de arreglo bajo la orientación del conciliador, las partes se incorporan en el acta al acuerdo alcanzado. En el caso del parágrafo demandado, dicho documento refleja, entre otras cosas, el compromiso, o sea, es una obligación futura como si fuera una promesa, de enajenar, limitar, establecer un gravamen o desafectar derechos reales o bienes inmuebles. Sobre el particular, es imprescindible destacar que la disposición que se acusa no prevé que por virtud del acuerdo conciliatorio se enajenen, limiten, desafecten o graves derechos reales sobre inmuebles, sino en una dirección diferente. Establece que el acta contiene un acuerdo para proceder en esa dirección. Es una promesa de acuerdo. Surge entonces, una vez es ella suscrita, la obligación de cumplir lo acordado, lo que supone que desde ese momento es válida y por ello plenamente exigible. En tercer lugar, en atención a que como requisito ad substantiam actus o ad solemnitatem, los actos que afecten derechos reales sobre inmuebles exigen el otorgamiento de escritura pública, según lo prevé de manera general el Estatuto de Notariado, y de manera específica o algunas otras disposiciones del ordenamiento jurídico, deben las partes, en cumplimiento de la obligación de hacer, que se desprende del contenido del acta de conciliación, concurrir ante el notario por acordar la escritura pública. La Corte, entre bambalinas, reitera que lo que usted tiene es una promesa y no un acuerdo definitivo. Y cuando usted revisa la noción de promesa y el efecto, la Corte Suprema reiteradamente dice, ah, no, es que la promesa genera una simple obligación de hacer, concurrir a la notaría para solemnizar el contrato previsto en la promesa de compraventa de inmuebles. Y entonces acá dice así, surge entonces una vez ella suscrita la obligación de cumplir lo acordado, que supone que desde ese momento es válida y por ello plenamente exigible. En atención a que como requisito a sustancia en actos o a solemnitantes, los actos que afectan derechos reales sobre inmuebles exigen el otorgamiento de escritura pública según lo prevé de manera general el Estatuto de Notariado y de manera específica algunas otras disposiciones del ordenamiento jurídico. Como dicen las partes, deben cumplir con la obligación de hacer, que consiste en acudir a la notaría a firmar la escritura pública. Reitero, en última, lo que están diciendo, usted tiene es una promesa de contrato, pero no un contrato de compraventa. Solo cuando ello ocurre se produce el perfeccionamiento del título, que enajena, limita, impone el gravamen o afecta derechos reales sobre un bien o inmueble. La conciliación, o mejor, el acta de conciliación no sirve como título, también está diciendo la Corte. Luego, una vez existe jurídicamente el título, procede su registro en la Oficina de Instrumentos Públicos a fin de perfeccionar el modo y de esta manera asegurar frente a las partes y terceros el nacimiento, modificación o extinción de derechos reales. Sentencia C-705 del 2015. La siguiente. Esta sentencia de la Corte Suprema es muy interesante. Dice, quizá por ello es que la conciliación a la que tanto énfasis se le hace en el mundo contemporáneo sea admitida lisa y llanamente sin entrar en los distingos que vienen comentándose. Precisamente porque una cosa es la conciliación en sí y otra distinta su ejecución o cumplimiento. Ya lo referente a los medios de que se hayan valido las partes, la ejecución misma del acuerdo, si implica ejecución formal de algunos actos o no,
No es de la ciencia del acuerdo que por lo pronto pone término a la actual controversia, de donde se sigue que los actos acordados que le sirvieron de medio a la conciliación y, por qué no, respecto de la transacción, carecen de virtud para hacerle perder a esta su autonomía jurídica. Así, si dentro de la cesión recíproca está la de ceder en parte el inmueble disputado, no hay cómo exigir que desde ya esté la escritura pública. Esta es una sentencia de la Sala Civil del 26 de mayo del 2026, que igualmente parte del presupuesto de que la conciliación no habilita la transferencia de derechos reales ni la modificación, que simplemente obliga después a suscribir una escritura pública con posterioridad, y en eso se identifican entonces Corte Suprema y Corte Constitucional. Sigamos. Pero, miren lo interesante. El artículo 4 de la ley 2022 dice lo siguiente: principio, la conciliación se guiará, entre otros, por los siguientes principios. Transitoriedad de la función de administrar justicia del conciliador particular. La función transitoria inicia con la designación como conciliador y cesa con la suscripción del acta de conciliación. Las constancias que establece la ley o el desistimiento de una o de ambas partes. El conciliador se revestirá nuevamente de la función transitoria en los eventos en que proceda la aclaración de un acta o constancia expedida por este. Este principio es muy interesante y, de hecho, desde que salió la Constitución del 91, yo empecé a pregonar que los funcionarios que los conciliadores ejercen funciones públicas y que el acta de conciliación es un documento público. Y ejerce función de administrar justicia, que es una función pública, porque así lo dispuso nuestra Constitución de manera excepcional, y reitero que no conozco ninguna otra Constitución que tenga ese mismo principio fuera de la colombiana. Alguna vez, devolvámoslo un momentico, Carol, gracias. Hay unos foros que me invitan en Cartagena sobre métodos alternos a nivel internacional, me han invitado varias veces, y coincidí con el ministro, uno de los ministros de Justicia y funcionarios del ministerio, y en una de mis conferencias yo les decía: mire, el Código de Procedimiento Civil tiene una serie de procesos de jurisdicción voluntaria que son procedimentales. Es tan fácil como que el legislador diga: todos estos mismos procesos que se pueden atender como de jurisdicción voluntaria pueden ser resueltos a través de una conciliación, porque el conciliador está ejerciendo funciones jurisdiccionales y en la conciliación estamos ante un trámite de carácter jurisdiccional. Por eso fue que el Código General del Proceso estableció dentro del mismo proceso la insolvencia de personas naturales a cargo de conciliadores, porque es que el conciliador está ejerciendo funciones jurisdiccionales, y aquí ya lo pone directamente la ley. Y es interesante que dice: mire, como el artículo 116 dice que usted como conciliador ejerce funciones jurisdiccionales pero temporales, su función empieza cuando lo designan y termina con la suscripción del acta. En la norma derogada, el conciliador, que ya no era conciliador, que además es lo simpático y lo interesante, tenía que acudir a la notaría a firmar la escritura pública cuando ya ni siquiera tenía el cargo de conciliador. Y acá hay algo pero muy interesante. Miren cómo el juez puede aclarar, corregir y adicionar su sentencia. Y ahí hay un mundo muy interesante, y tengo algunas sentencias en ese sentido. Claro, en la conciliación puede que queden asuntos contrarios entre sí, queden vacíos, queden lagunas. Y entonces la conciliación, como que contiene un negocio jurídico incorporado como acuerdo, puede generar incertidumbres y dudas, y está sometida, obviamente, a su recta interpretación. Y esto es muy interesante porque la ley, miren lo que ha hecho la ley, permite que posteriormente el conciliador proceda a hacer una aclaración o complementación del acta. Eso es impresionante. Las mismas facultades que tiene el juez de aclarar, corregir y complementar su
providencia. Entonces, en ese caso, se habilita otra vez, como dice la norma, la función jurisdiccional. Miren lo que ha dicho la Corte Constitucional de manera reiterada en muchos fallos. La función del conciliador es la de administrar justicia de manera transitoria, mediante habilitación de las partes en los términos que determina la ley. ¿Y qué es la conciliación? Dice, es un acto jurisdiccional porque la decisión final que el conciliador avala mediante un acto de conciliación tiene la fuerza vinculante de una sentencia judicial y presta mérito ejecutivo. Hay muchas más, yo le pongo la primera que conozco, la última. Sentencia C-893 del 2001 y reiterada en la última que conozco, en sentencia de tutela 3344 del 21 de agosto de 2020. Acá hay otra muy interesante, otra sentencia de la Corte del año 97. Dice, en forma excepcional, el constituyente de 1991 decidió ampliar el ámbito orgánico y funcional de la Administración de Justicia del Estado hacia otros órdenes, autorizando a los particulares a solucionar las controversias a través de personas que, revestidas transitoriamente la función de administrar justicia, actúen en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para que profieran fallos en derecho o en equidad en los términos que la misma ley disponga. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Sí, nuestro constituyente en el 91 amplió el ámbito de lo que se considera funciones jurisdiccionales y lo amplió cuando actúan los particulares en la condición de árbitros y de conciliadores. La siguiente, por favor. En otra oportunidad, en el año 2013, la Corte Constitucional dijo lo siguiente: una cosa es el ejercicio permanente de la actividad jurisdiccional por los particulares, prohibida por el artículo 116, y otra, la posibilidad de acudir en cualquier tiempo ante particulares que ejerzan como conciliadores. La disponibilidad de conciliadores no tiene que ver con el ejercicio permanente de la función jurisdiccional por particulares, sino que es una respuesta operativa y efectiva del sistema para asegurar que sea posible acceder a la administración de justicia en todo tiempo. Y entonces, acá hay algo muy importante que además lo dice la Corte Constitucional en otras sentencias de constitucionalidad. Cuando usted toca la puerta de la conciliación, es lo mismo que si tocara la puerta de un juzgado, porque es una forma de acceder a la administración de justicia. De hecho, cuando se presentaron las demandas contra las normas que establecieron la conciliación como requisito de procedibilidad, que me vulnera el derecho al libre acceso de administración de justicia, lo que dijo la Corte Constitucional fue eso, ¿no? Es que cuando usted acude a la conciliación, está acudiendo o está accediendo a la administración de justicia. De donde se concluye que la transitoriedad de la función de administrar justicia como conciliador, prevista en el artículo 27 de la ley 640, se ajusta a las prescripciones del artículo 116. La siguiente, por favor. Y miren, acá hay unas sentencias muy interesantes. Asimismo, la controversia planteada resulta constitucionalmente relevante en la medida en que sería la primera vez que esta corporación tendría oportunidad de pronunciarse acerca de si la perspectiva de género como categoría de análisis en la actividad judicial, ojo, en la actividad judicial, debe ser igualmente aplicada por los conciliadores en derecho, quienes por expreso mandato constitucional están investidos transitoriamente de la función de administrar justicia. Esta es una sentencia de agosto 21 del 2020. Finalmente, y esta todavía es mucho más interesante, porque se demandó el artículo, el numeral cuarto del artículo 7º de la ley 2220, que recordemos dice que los conciliadores ejercen funciones jurisdiccionales de manera transitoria. Y la Corte inadmitió la demanda. Ya no le dio trámite de constitucionalidad. ¿Y qué dijo? Finalmente, en lo concerniente al reproche contra el artículo 4
numeral séptimo de la ley 2220 del 2022 por transgresión del artículo 116 de la Constitución, el demandante se estuvo de explicar por qué razón se viola dicha disposición, o sea, el artículo 116 de la Constitución, teniendo en consideración que la misma permite investir a los conciliadores de funciones jurisdiccionales de forma transitoria. Auto de octubre 5 del 2022. En palabras sencillas, ¿qué dijo el demandante? Ese numeral cuarto artículo séptimo numeral cuarto, ¿qué artículo cuarto numeral séptimo? Desconoce el artículo 117 de la Constitución, que dice quiénes pueden ejercer funciones jurisdiccionales en Colombia. Y le dice la Corte, pero ¿cómo lo desconoce? Si precisamente ese artículo 116 de la Constitución permite investir a los conciliadores de funciones jurisdiccionales de forma transitoria. Ya, explíqueme, ¿cómo así? Para poder admitir la demanda y darle trámite. La siguiente, por favor. Y acá hay un auto mucho más reciente de la Corte Constitucional. En el caso concreto, efectivamente, los notarios son particulares que prestan un servicio público. No obstante, ello no implica que las actuaciones de un notario o de alguna persona escrita en la lista de conciliadores, ojo, o de alguna persona escrita en la lista de conciliadores dentro de un trámite de conciliación constituya actos administrativos, ya que en los asuntos de conciliación, las notarías o centros de conciliación autorizados actúan específicamente como conciliadores y por ellos los actos que se profieran en este tipo de trámites corresponden a actos de naturaleza jurisdiccional, ya que las actas se elaboran al culminar alguno de estos procedimientos, hacen tránsito a cosa juzgada y prestan mérito ejecutivo. Y hay multitud de sentencias donde las Cortes dicen el acta de conciliación es un equivalente jurisdiccional a las sentencias porque hacen tránsito a cosa juzgada y prestan mérito ejecutivo, lo cual demuestra la naturaleza jurisdiccional de este tipo de actuaciones. De hecho, hay unas sentencias interesantes también de la Corte Constitucional donde dice, miren, Colombia, la conciliación tiene dos vertientes diferentes que usted tiene que tener en cuenta, o dos fundamentos diferentes. Cuando se habla de conciliación, hay un componente procesal y otro componente sustantivo. La conciliación en Colombia como componente procesal implica el trámite de todo un procedimiento regulado en una norma de carácter procesal, que en este caso es la ley 2022, antes era la ley 640, que trae todo el trámite que obligatoriamente debe desplegar el conciliador. Y como el conciliador ejerce funciones públicas, esa es la razón por la cual un conciliador puede ser recusado y tiene que declararse impedido. Ese es el fundamento. Pero dice, entonces, pero también tiene un componente sustantivo y es cuando se llega a un acuerdo. Entonces, tanto cuando usted realiza el trámite y no se llegó a un acuerdo, ya se realizó la conciliación. Y por eso cumplió con el requisito de procedibilidad. Señor juez, ya cumplí con la conciliación. Y la conciliación como fundamento sustantivo es, señor juez, llegamos a un acuerdo. En Colombia se aplican, y hay que diferenciarlas, dice la Corte Constitucional, se aplican ambos conceptos de conciliación, el procesal y el sustantivo. Sobre el particular, la jurisprudencia ha señalado ciertas características sobre el trámite de conciliación y entre ellas ha destacado algunas con gran relevancia conceptual. La función del conciliador es la de administrar justicia de manera transitoria mediante habilitación de las partes en los términos que determine la ley. A propósito de esta disposición que la contenía en el artículo 116 de la Constitución, debe decirse que la habilitación que las partes hacen de los conciliadores no ofrecidos por un centro de conciliación es una habilitación expresa en la medida que el particular es conocido por las partes, quienes le confieren inequívocamente la facultad de administrar justicia en el caso concreto.
Y miren lo interesante lo que dice la Corte el año pasado. Es un acto jurisdiccional porque la decisión final que el conciliador avala mediante un acto de conciliación tiene la fuerza vinculante de una sentencia judicial y presta mérito ejecutivo, es decir, produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Auto 648 del 27 de abril del 2023. La siguiente, Carol, por favor. Esto dice el Consejo de Estado también en un concepto reciente del año 2023, de hace un año básicamente. En consecuencia, debe entenderse que las autoridades que administran justicia de manera excepcional son las autoridades administrativas a quienes la ley de manera excepcional les atribuyó funciones jurisdiccionales en materias precisas y determinadas, mientras que quienes lo hacen de manera transitoria o ocasional son los particulares investidos de tales funciones como conciliadores o árbitros o jurados en juicios penales. La siguiente, por favor. Los artículos segundo, miren, me encantó cuando conocí esta jurisprudencia, porque yo llevo más de 20 años hablando y diciendo que los conciliadores, como administran justicia, tienen el deber de ejercer un control de legalidad durante el procedimiento y en el momento en que se vaya a suscribir el acta de conciliación. Que dice la Corte Constitucional en esta sentencia, que es muy interesante. Dice, los artículos segundo numeral tercero y 20 de la Ley 640 del 2001 consagran la obligación en cabeza del conciliador de ejercer el control de legalidad sobre cualquier tipo de conciliación consistente en verificar si el asunto objeto de controversia es o no susceptible de conciliación, evaluar el acta de conciliación tanto en su contenido formal como material, con el fin de evitar que en el acuerdo conciliatorio quede afectado total o parcialmente por vicios de ineficacia, inexistencia o nulidad. Esto es lo que yo digo en mi libro. En esta sentencia no me citan, pero me citan parafraseado, porque eso es lo que yo digo en mi libro. Velar por la licitud de los acuerdos conciliados a fin de evitar que se vulneren los derechos de las partes o normas legales de carácter imperativo. Asegurar que el contenido del acta refleje las decisiones adoptadas por las partes dentro del marco jurídico de disposición. Verificar la capacidad de las partes conciliantes o el poder suficiente de sus apoderados. Claro, todas estas funciones las tiene también el juez. Verificar el carácter transigible del conflicto y el consentimiento libre de vicios. Y finalmente, que lo conciliado recaiga sobre un objeto lícito. El control de legalidad permite declarar la inexistencia, la nulidad o la ineficacia del acuerdo conciliatorio. Claro, desde el artículo segundo de la ley 640, que fue también, y el artículo 20, que fueron reproducidos en la ley 2022, el conciliador está ejerciendo funciones jurisdiccionales. Y lo primero que tiene que estudiar el conciliador es si el asunto es conciliable. Y tiene que verificar si en materia de lo contencioso administrativo, si hay pruebas suficientes, si no se viola la ley y la jurisprudencia. Eso es mucho más interesante en materia de lo contencioso administrativo. El conciliador tiene que verificar que no se viola la jurisprudencia o que se está de acuerdo. Tanto que si el comité de conciliación de una entidad pública se niega a aceptar un acuerdo conciliatorio, el procurador le puede oficiar y decirle, mire, señores comité de conciliación, ustedes están desconociendo esta sentencia de unificación o estas sentencias reiteradas del Consejo de Estado. Entonces, el conciliador dice la jurisprudencia de lo contencioso, tiene que aplicar incluso la jurisprudencia y tiene que verificar que el acuerdo no vaya a ser lesivo al patrimonio público. Y en todas las conciliaciones, el conciliador tiene que verificar que el acuerdo no afecte derechos ciertos e irrenunciables de las partes, no solamente en materia laboral. Y ese es el efecto y es la concreción de lo que dice la ley. Usted, conciliador, está ejerciendo funciones jurisdiccionales. Y ojo con esta sentencia, porque el conciliador, como los árbitros, pueden incurrir en responsabilidad patrimonial. E incluso
en delitos penales en la administración de justicia. Vistas así las cosas, bien pronto es palpable cómo la corporación cuestionada olvidó pronunciarse sobre la eventual paralización. Esta sentencia es del 2022 y me aterra el desconocimiento de la ley. Y la traigo porque es interesante cómo se hace un paralelo en la ley entre el proceso conciliatorio y el proceso judicial. Vistas así las cosas, bien pronto es palpable cómo la corporación cuestionada olvidó pronunciarse sobre la eventual paralización del término de caducidad provocado por la presentación de la solicitud de conciliación, al margen de que el asunto fuese conciliable o no. No es de olvidar que una hermenéutica sistemática de la Ley 640 del 2001 sobre el punto permite colegir que sin distinción sobre si la materia objeto de conciliación es o no transitoria, de todos modos, la suspensión de la prescripción y del término de caducidad se provoca en ambos casos por igual. No es más sino dar una lectura en conjunto de los artículos 21 y segundo de la ley en comento para corroborar lo dicho. Y esto sí que, esta sentencia es a propósito de procesos de impugnación de decisiones sociales, donde la ley establece que los procesos se pueden presentar solamente de un término de caducidad corto de 2 meses, a partir de la reunión de la Junta o Asamblea o del registro del acta. Como no está claro en Colombia, si en los procesos de impugnación es necesario acudir a un requisito de procedibilidad, en muchas ocasiones los abogados solicitan la conciliación, en pleitos entre familias sobre todo. Y los tribunales, y ojo que la misma Corte, porque tengo una sentencia, tengo varias anteriores y tengo una del 2023 de la Corte donde dice lo siguiente: como la impugnación de decisiones sociales corresponde a un asunto no conciliable porque está de por medio la nulidad absoluta o la ineficacia de las decisiones, eso implica que está de por medio del orden público y por lo tanto no puede ser conciliable. El término que dure entre la presentación de la solicitud de la conciliación y el momento en que el conciliador expide la certificación de que no hubo acuerdo conciliatorio o de que llegó a la conclusión de que el asunto no era conciliable, ese término no se descuenta y por lo tanto usted tuvo que haber presentado la demanda dentro de los 2 meses siguientes a la Junta o Asamblea o el registro del acta. Y naturalmente, lo más probable es que el trámite de conciliación le haga agotado los 2 meses. Como quien dice, por inferencia de la Corte Suprema y de los tribunales superiores, porque conozco varios pronunciamientos, cuando usted fue a una conciliación previa, en un proceso de impugnación, perdió el año porque ya no puede demandar. Y se olvidaron de lo que dice el artículo 21 de la Ley 640, que está replicado en la Ley 2022. Dice lo siguiente: el término de caducidad y de prescripción se suspende entre el momento de la presentación de la solicitud de conciliación hasta el momento en que el conciliador expida la certificación consistente en que el asunto no es conciliable o que las partes no llegaron a ningún acuerdo conciliatorio. Y miren, repito, es un paralelo interesante porque así como la presentación de la demanda suspende los términos de prescripción y caducidad, el legislador dijo: la presentación de la solicitud de conciliación también lo hace, porque es que estamos ante un procedimiento jurisdiccional, estamos tocando la puerta de una jurisdicción. La siguiente, por favor. Esta sentencia es del 2023 y mire cómo dice la Corte al contrario. Dice: en tales condiciones, como según se ha visto, la conciliación extrajudicial no puede ser obstáculo para acudir a la jurisdicción. Cuando el asunto en cuestión no pueda resolverse a través de ese medio de composición, no hay duda de que en el caso concreto no existía impedimento para presentar la demanda en oportunidad. Vale decir, dentro de los 2 meses siguientes a la fecha del acto respectivo. Dicho de otro modo, como la materia en este asunto no era conciliable, la solicitud de conciliación extrajudicial presentada ante el Centro de Conciliación de la Personería de Bogotá no tuvo la potencialidad de suspender el término de caducidad. De conformidad con lo expuesto, considera esta sala de la Corte que el pronunciamiento censurado está arraigado en argumentos que consultaron las reglas mínimas de razonabilidad jurídica. Y yo conozco por lo menos 5 sentencias más de la Corte Suprema en este sentido, desconociendo lo que dice la ley
de conciliación, en el sentido de que si usted presenta una solicitud de conciliación, por estar frente a un trámite jurisdiccional y porque lo dice la ley, se suspenden los términos de prescripción y caducidad. La siguiente, por favor. Además, resulta evidente la naturaleza jurídica otorgada al citado instrumento, es decir, el acta de conciliación, el cual fue dotado de los mismos efectos vinculantes de una decisión judicial, dado que una vez avalado el acuerdo por el conciliador, se resuelve de fondo la controversia, siendo posible a partir de allí su ejecución. Esta es una sentencia de la Sala Penal de la Corte, de noviembre 18 del 2020. Ya vimos que la Corte Constitucional dice, el acta de conciliación tiene el mismo efecto de una sentencia judicial, y en varias ocasiones. La Sala Penal de la Corte vuelve y lo dice, y la Sala Laboral de la Corte Suprema también lo dice. Cuando se dice que el acta de conciliación hace tránsito a causa juzgada, se está asegurando que no podrá adelantarse acción judicial posterior con el fin de revivir los asuntos conciliados. De hacerse, el juez deberá declarar probada aún de oficio la sección de cosa juzgada. Esto debido a que el acta de conciliación tiene la misma fuerza obligatoria de una sentencia. Esto es de marzo 10 del 2021. La siguiente, Carol, por favor. Y aquí tenemos dos más. Recuérdese que la conciliación, y tal como lo ha dicho la jurisprudencia de esta corporación, se asemeja a una sentencia judicial con efectos de cosa juzgada y por lo tanto, en principio, es inmutable siempre y cuando sea aprobada por autoridad competente. Esta sentencia es del año 2020. Y acá hay una del 2021. Además, lo anterior y tal como se ha reiterado esta corporación, la conciliación hace tránsito a cosa juzgada y surte plenos efectos, siempre y cuando no esté afectada por algún vicio en el consentimiento. Eso es lo que tiene que controlar el conciliador, su objeto y causa sean lícitos, no desconozca derechos mínimos ciertos e indiscutibles y no transgreda la Constitución y la ley. Entonces, de no encontrarse probada alguna de las situaciones anteriores, no es viable restarle validez o efectos a un acuerdo conciliatorio, tal como lo concluyó el colegiado en el presente asunto. Sentencia de agosto 10 del 2021. La siguiente, por favor. Y acá vamos a mirar, para mí, de dónde viene la gran confusión de la Corte Constitucional en esas esencias de inconstitucionalidad y la confusión que tiene la Superintendencia de Notariado y Registro. El artículo 64 de la Ley 2022 nos dice que hay un documento público, reitero porque para mí es público, de carácter jurisdiccional, que se llama acta de conciliación. Dice, el acta de conciliación contentiva del acuerdo prestará mérito ejecutivo y tendrá carácter de cosa juzgada. De realizarse por escrito, el acta de conciliación surtirá sus efectos jurídicos a partir de la firma de las partes. No requiere un trámite posterior. Y del conciliador, el acta de conciliación deberá contener por lo menos lo siguiente: lugar y fecha y hora, nombre, identificación de las personas, relación suscita de los hechos, motivo de la conciliación, relación suscita de las pretensiones, motivo de la conciliación, y ojo, el acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía cuando corresponda en modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas. Ojo, que cuando usted celebra una conciliación mediante la cual los copropietarios están en conflicto en relación a un inmueble, y para solucionar el conflicto deciden que uno de ellos le cede los derechos de cuota que tiene sobre ese inmueble al otro, y entonces hay un contrato de compraventa de derechos de cuota entre comillas. Jurídicamente, usted no tiene un contrato de compraventa, por eso dije entre comillas. Jurídicamente lo que usted tiene es un documento público y jurisdiccional que se llama acta de conciliación, que dentro de uno de sus apartes contiene el acuerdo logrado que consiste en que A le cede sus derechos de cuota a título de compra-venta a B sobre el siguiente inmueble. Insisto, ahí es donde está el problema. Usted no tiene un contrato de compraventa y por eso es cerrado lo que dice la Corte Constitucional. Como tiene un contrato de compraventa de inmuebles, tiene que elevarlo a escritura pública. No, usted no tiene un contrato de compraventa de inmuebles. Usted tiene un documento público que se llama acta de conciliación y que en uno de sus apartes tiene un acuerdo. Y en ese acuerdo, A le transfirió a título de compraventa a B sus derechos de cuota o su inmueble o lo que
lo que corresponda. Por lo tanto, jurídicamente usted no puede separar contrato de compraventa y acta de conciliación. Lo principal recoge a lo subsidiario o lo anexo, que es el acuerdo de conciliación. Es algo como el acta de conciliación equivale a una sentencia judicial, es tanto como cuando el juez, por virtud de un proceso de ejecución de cumplimiento de una promesa de compra-venta de un inmueble, dispone la transferencia como obligación de hacer la transferencia del inmueble en favor del promitente comprador, de acuerdo con la promesa de compraventa, y ordena su inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. El título jurídico es la sentencia del juez, pero ahí no hay usted no puede decir lo que usted está escribiendo. Cuando usted lleva la sentencia del juez, usted no puede decir, estoy escribiendo un contrato de compraventa, aunque el juez en la sentencia lo que hizo fue repetir los acuerdos de las partes en cuanto a precio y cosa y pago del precio que tenía la promesa compraventa. Usted lo que tiene es una sentencia judicial donde hay una transferencia de un inmueble y se paga un precio y se adquiere una cosa, pero usted no tiene un contrato de compraventa, usted tiene una sentencia judicial, que es lo que está escribiendo. La siguiente, dejémosla. Bueno, acá, mire, esta es una de las normas que dice: las actas de conciliación y su contenido no requieren ser elevadas a escritura pública, salvo expresa disposición de las partes. Sigamos. Entonces, miren, la confusión viene desde hace muchos años, no solamente por la Corte Constitucional. ¿Qué dice la Corte Suprema en esta sentencia del 99? Cuando la conciliación concluya con la celebración de un contrato del cual surjan nuevas obligaciones bilaterales, no se le puede desconocer o cercenar la prerrogativa que tiene el contratante cumplido frente al contratante incumplido de pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1546 del Código Civil. Ojo, que insisto, usted no tiene un contrato bilateral de compraventa y por lo tanto usted no puede solicitar la resolución de la conciliación, como lo está diciendo aquí la Corte. Usted tiene un instrumento jurídico procesal que se llama acta de conciliación. Y por eso, como tiene los mismos efectos de una sentencia judicial, como dice la ley, presta mérito ejecutivo. Si se incumple con el acuerdo consignado en el acta de conciliación, usted no puede decir al juez, proceso ordinario, vale en este momento, para que se decrete la resolución del acuerdo. ¿No? Usted tiene un acta de conciliación que equivale a una sentencia judicial y lo único que puede hacer es iniciar un proceso ejecutivo para que se cumpla con las condiciones del acuerdo, porque usted no tiene un contrato bilateral. Y es el mismo ejemplo que le puse de la sentencia. Sí, la sentencia transfirió el inmueble en las mismas condiciones establecidas en la promesa, pero usted no puede acudir a un juez para que declare la resolución de la sentencia. Usted tiene una sentencia que presta mérito ejecutivo simplemente. La siguiente, porfa. Y ahí vuelve a decir lo mismo a la Corte, que él se aplica el 1546, lo cual no es cierto. Devolvámonos a la tercera para redondear y ya miramos los efectos prácticos. A la presentación tercera, porfa. A la número 3. Ahí. Esa. Que en este momento las actas de conciliación son susceptibles de inscripción en la Oficina de Registro, lo dice la ley, porque allí está subrayado. Son susceptibles de inscripción las providencias judiciales. Y reitero, el acta de conciliación equivale a una providencia judicial después de todo lo que hemos visto. ¿Y cuál es la importancia de tener en cuenta esto? Sobre todo en inmuebles. A través del proceso conciliatorio en materia de derechos de familia, en este momento es frecuente que se acuda a los centros para disponer la existencia de una sociedad patrimonial de hecho y la disolución y liquidación y adjudicación de inmuebles. Y van las partes a escribir el acta y no se las escriben. Pero que no hay norma que me obligue. Claro, acá está el señor registrador y cámaras de comercio. Pensemos en un conflicto entre socios en una sociedad limitada. Se llega a un acuerdo y están todos los socios en la conciliación que unos socios le ceden sus cuotas sociales a los otros. Cuando uno mira el Código de Comercio, artículo 363 y siguientes, dice que la cesión de cuotas sociales implica reforma estatutaria y las reformas estatutarias hay que elevarlas a escritura pública. Pues si se hizo el acuerdo de conciliación y se cedieron unas cuotas, ese acta de conciliación es inscribible en la Cámara de Comercio sin que la Cámara pueda decir, no señor, la ley me exige es que usted me traiga una escritura pública de cesión de cuotas sociales.
En la liquidación, en su liquidación de sucesiones y liquidación de sociedades conyugales es muy frecuente. Procesos de copropietarios, linderos y amojonamiento de bienes, etc. Pero, ojo, tengan en cuenta lo siguiente. Como el conciliador ejerce funciones jurisdiccionales, tiene un control de legalidad para evitar, como dijo la Corte Constitucional, que se haga fraude a la ley, objetos ilícitos, etc. Entonces, por ejemplo, si son varios copropietarios y deciden dividir el lote en varias partes y adjudicárselo, yo como conciliador, dentro de ese control de legalidad les digo, listo, yo les apruebo el acuerdo conciliatorio, pero tráigame primero un plano aprobado por planeación donde aparezcan los lotes que se van a adjudicar. Porque usted no puede permitir que a través de un acuerdo conciliatorio se violen las normas del POT de esa institución. Usted también, si quiere un control de legalidad más adecuado con la ley, lo podría hacer. Bueno, como se trata de inmuebles, entonces para efectos de aclarar todo y poder habilitar la inscripción de esta conciliación, tráigame una copia del pasisalvo predial y de valorizaciones. Ahora, si no lo hace, lo que sí puede hacer el registrador de instrumentos públicos es no le escribo el acta porque no está en la pasisalvo con el predial o hasta que me traigan el pasisalvo. Eso sí lo puede hacer, ese control de legalidad lo debe hacer el registrador de instrumentos públicos, pero no decir, no le escribo el acta porque usted la tiene que elevar a escritura pública, que es diferente. Abrimos un espacio para preguntas. Claro que sí. Vamos a dar un espacio para preguntas. En este momento todavía no nos ha llegado ninguna, entonces vamos a esperarnos 5 minuticos para ver si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Mientras tanto, doctor Hernán, quiero darte las gracias por tan nutrida presentación, por todo este contenido de tanto valor que nos diste, toda esta jurisprudencia y sobre todo todas tus apreciaciones. Es un avance legislativo que a nosotros como Centro de Conciliación nos parece muy, muy, muy importante y sobre todo trabajar por que se conozca este cambio legislativo y por que se aplique. Muchas gracias, doctora Carol. Con mucho gusto. Bueno, pues si no hay preguntas, doctora Carol, pues podemos... Sí, doctor, parece que no tenemos ninguna pregunta, sin embargo, esta presentación fue grabada y la vamos a poder encontrar en la lista de reproducción del YouTube de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Entonces, muchísimas gracias, doctor Jorge Hernán, nuevamente, por aceptar esta invitación. Parece que tenemos una pregunta, espérenme un momento. Tenemos una pregunta. ¿Podrían personas simplemente acudir a una conciliación para hacer una venta y ahorrarse los gastos notariales? Nos preguntan. En la práctica sí. Digamos que y esa fue la pelea de los notarios. Por eso exigían que se elevara escritura pública. Pero digamos que ahí no hay fraude procesal, no hay fraude en ninguna forma. Ya cuando quieren evadir otros gravámenes, como son los impuestos prediales de valorización o las normas del POT, por ejemplo, pues obviamente tiene que ser muy cuidadoso el conciliador. Pero claro, de hecho, sé que muchas veces, digamos que es cuestión pragmática. Yo puedo acudir al notario para disolver y liquidar una sociedad conyugal, ¿cierto? Pero también lo puedo hacer en conciliación. O sea, la situación es exactamente la misma. Si lo hago ante notario, pues pago los derechos notariales. Si lo hago ante el conciliador, pues pago los derechos que cause la conciliación. Digamos que no hay ningún fraude a la ley, la situación es exactamente la misma. Muchas gracias, doctor Jorge Hernán. Tenemos otra pregunta. Un usuario nos pregunta, ¿la liquidación de una comunidad, qué requisitos podría tener para el registro? Bueno, obviamente el conciliador tiene que ser muy cuidadoso porque el acta de conciliación cuando se trata de inmuebles tiene que tener exactamente los mismos requisitos que tendría una escritura pública. Es decir, tiene que incluir la dirección completa del inmueble, los linderos, la cédula catastral, el folio de matrícula, en lo posible, los antecedentes registrales, de dónde se adquirió el derecho. Si están todos esos elementos, no debería tener problema en el registro del acta correspondiente. Pero sí, tiene que ser cuidadoso que contenga todos los elementos que usted incluiría en una escritura pública de transferencia o limitación o gravamen de un inmueble. Muchas gracias, doctor Jorge Hernán.
tenemos una última pregunta y gracias a todos aquellos que participaron. Nos preguntan, ¿cómo deben prepararse las oficinas de registros con este cambio? Ojalá la Superintendencia de Notariado y Registro rápidamente vuelva y dé instrucciones, pero la ley lo dice y no pueden seguir argumentando que el acta de conciliación no sirve y que tienen que traer una escritura pública. Ya es un problema de no aplicación de la ley. De hecho, no sé si se me ocurre una tutela contra el notario. He visto de manera excepcional tutelas contra notarios que se inhiben o no quieren prestar un servicio notarial. Esa podría ser una buena, y se me ocurre hasta ahora, podría ser una buena solución, a ver qué dice la Corte Constitucional. Pero pues que se cumpla la ley, si no la quieren cumplir es muy difícil, deberían hacerlo, y por eso yo les digo, mire, el registrador le va a decir, no hay ninguna norma que me diga que yo tengo que escribir un acta de conciliación. Me dice que una decisión arbitral, administrativa o judicial, pero no me dice acta de conciliación. Entonces, todo ese engranaje que les di y que era necesario, es para insistirle, es que usted tiene, señor registrador de instrumentos públicos, usted tiene en sus manos una providencia judicial, porque fue expedida durante un proceso jurisdiccional excepcional y es suscrita por una persona que ejerció funciones jurisdiccionales. Por lo tanto, no es un documento privado. Supongamos que usted lo hizo en el centro de arbitraje de FENALCO, para que no diga que como las cámaras de comercio prestan servicios, prestan también funciones o ejercen funciones públicas. De hecho, conozco 2 sentencias de la Corte Constitucional que dice que las funciones públicas de la Cámara de Comercio no solamente se restringen al registro mercantil, sino a las que se presentan a través del Centro de Arbitraje y Conciliación. Eso lo dice la Corte Constitucional. Entonces, para evitar, y digan, no, pues como es de la Cámara de Comercio, sí es público, pero si es de FENALCO, entonces el acta es un documento privado, ¿no? Sigue siendo un instrumento público y de naturaleza judicial. Es una providencia judicial. Bueno, nuevamente muchas gracias por tu participación, doctor Jorge Hernán, y muchas gracias a todos nuestros asistentes. Nos vemos en una próxima ocasión de la sesión de Venga Conciliemos. Doctora Carol, muchas gracias, y a ustedes asistentes, muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana.